serán momentáneos. Ese nuevo movimiento hará que la iglesia se aparte de la doctrina sana. El nuevo movimiento hará que nos desviemos y que desviemos a otros del camino de Dios. Tal vez la iglesia seguirá caminando, pero estará andando por el camino desviado. La iglesia estará moviéndose, pero estará moviéndose hacia el camino liberal. No necesitamos un nuevo movimiento. Lo que necesitamos es el movimiento antiguo, el de Dios, el que ya ha sido probado. En Jeremías 6 y versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice Jeremías, o Dios por medio de Jeremías: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Necesitamos ese movimiento, el movimiento de Dios, el movimiento antiguo, la senda antigua, lo que está probado, el mensaje de Dios, el método de Dios, la música de Dios, los maestros de Dios. No necesitamos psicólogos, no necesitamos maestros de ceremonias en los púlpitos, no necesitamos siervos fraudulentos, necesitamos hombres de Dios que se paren a predicar la verdad. Necesitamos ese movimiento, el movimiento del temor a Dios. ¿Cuánta falta nos hace un verdadero temor de Dios en la vida de la iglesia? ¿Cuánta falta nos hace un verdadero temor de Dios en la vida del hogar? Ese movimiento necesitamos, regresar al movimiento del temor de Dios. Deberíamos de ser movidos por el temor de Dios. ¿Cómo es posible que hermanos y mujeres se paren a cantar algún especial viviendo en pecado, viviendo en fornicación? Tal vez no una fornicación abierta, pero en su corazón teniendo fornicación. ¿Cómo es posible que no nos dé temor el pararnos enfrente de la congregación cantando un especial cuando andamos llenos de inmundicia, llenos de pecado, llenos de pornografía, llenos de sensualidad? Necesitamos el movimiento antiguo, el movimiento del temor de Dios. Deberíamos de ser movidos por el temor de Dios. Una reverencia hacia su persona. Una responsabilidad de rendir cuentas cuando estamos enfrente de Él. Ese movimiento necesitamos. Necesitamos regresar a ese movimiento, el temor de Dios. Necesitamos regresar al movimiento del arrepentimiento verdadero. No es suficiente con el temor. Se necesita una convicción que nos lleve al arrepentimiento. No solo un entendimiento de que estamos mal, sino un giro hacia lo que es correcto y agradable a Dios. Es decir, un cambio de mente que conduce a un cambio de vida. Eso es un arrepentimiento. Un cambio de mente que produce o que conduce un cambio de vida. Ese movimiento necesitamos. No solamente el decir, yo sé que estoy mal, yo sé que necesito cambiar, yo sé que debo de dejar esto. No solamente decirlo, sino hacerlo. Dice la Biblia en Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos ese movimiento, el movimiento de Dios, el temor a Dios, el arrepentimiento verdadero, el movimiento de la confesión pública. Nadie quiere admitir su pecado. Cuando alguno cae en pecado, va a hacer algo incorrecto, lo que necesita hacer es arrepentirse, primero que nada, y segundo es confesar su pecado ante Dios. Y si fue un pecado público, hacerlo público. La mayoría busca culpables por su condición, y muy pocos se quieren hacer responsables de sus decisiones y acciones. Muy pocos son los que visitan el altar y quieren arreglar su vida con Dios. Visitar el altar no debe ser un acto religioso.
sin un verdadero encuentro con Dios para que arregle nuestra vida. Cristianos por todos lados quieren apartarse del camino de Dios, se meten a iglesias de este nuevo movimiento y dicen que han tenido un encuentro con Dios. Bueno, yo invito a todos a que nos encontremos con Dios esta mañana y que nuestra convicción, una profunda convicción, nos arrepintamos delante de Dios por lo que hemos hecho y que no hemos confesado a Dios. ¿Por qué no buscamos encontrarnos con Dios de esta manera? Lo que pasa es que queremos un nuevo movimiento. Es bueno cuando nos humillamos delante de Dios, aún y en público. Ese movimiento necesitamos. Necesitamos el movimiento antiguo, el movimiento del amor a Dios. Creo que conocemos muy poco sobre el amar a Dios. Nuestro amor por Dios llega a ser interesado y convenenciero. Necesitamos hacer las cosas por amor a Dios, cantar por amor a Dios, ganar almas por amor a Dios, ofrendar por amor a Dios, ser fieles por amor a Dios. El apóstol Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos empuja, es nuestro motor, es nuestro empuje para hacer lo que hacemos. El amor de Cristo nos constriñe. Necesitamos ese movimiento, el movimiento del amor a Dios. Necesitamos el movimiento del servicio a Dios. No creo que en nuestra iglesia necesitemos otro mensaje para hacernos entender lo que Dios quiere que hagamos. Lo que necesitamos hacer es poner en práctica lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos. Muchos quizás estén esperando escuchar algún tipo de mensaje o algún tipo de predicador para hacer lo que ya el Señor les dijo que hicieran. Es absurdo. No cambiará nada en tu vida hasta que hagas lo que Dios ya te dijo que hicieras y has ignorado. No esperes a que venga un predicador de renombre a la iglesia y predique un mensaje de esos rimbombantes. O tal vez un buen mensaje, por supuesto. No esperes eso. Haz lo que ya Dios te dijo que hicieras. Lo que ya sabes que tienes que hacer y que has ignorado. Necesitamos ese movimiento de evangelismo, de ganar almas, de predicar el evangelio. Le dedicamos más tiempo a la práctica de una especial en la iglesia, de una música especial, que horas ganando almas, tocando puertas, hablando con gente del evangelio. Necesitamos el movimiento del servicio a Dios. Necesitamos el movimiento de ganar almas para Cristo. No solo invitar a las personas a la iglesia, aunque eso es muy importante. Necesitamos dar el evangelio a las personas con el poder de Dios, con la compasión de Dios, con el amor de Dios y con la palabra de Dios. Ese movimiento necesitamos. El movimiento de la vida consagrada a Dios. Ese movimiento, esa senda antigua necesitamos andar. El movimiento de la vida consagrada a Dios. Para poder tener el poder de Dios, necesitamos ser buenos recipientes del poder de Dios. ¿Para qué queremos el poder de Dios? Si no vamos a vivir una vida consagrada para Él y una vida en servicio para Él. Para que el poder de Dios pueda ser efectivo a través de nosotros, necesitamos ser un canal limpio para que no haya ningún estorbo y podamos ser usados por Dios. Necesitamos una vida consagrada. Es interesante cómo muchas veces papás, padres, queremos que nuestros hijos tengan una vida consagrada a Dios. Pero nos olvidamos que se requiere, para que los hijos sean consagrados a Dios, se requiere también que los padres seamos consagrados a Dios. Necesitamos el movimiento de la vida consagrada a Dios. Necesitamos el movimiento del ayuno y la oración. En Mateo capítulo 17, versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho,
y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Necesitamos regresar al ayuno y a la oración. Hacemos las cosas mecánicamente, en nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento. Somos iglesias bautistas fundamentales independientes, y somos tan independientes que nos hemos independizado de Dios. Necesitamos regresar al ayuno. No necesitamos un movimiento nuevo. Necesitamos el movimiento de Dios, la senda antigua, lo que está probado, lo que es verdadero. Ese movimiento necesitamos. No necesitamos un cambio de propósito. Necesitamos vivir la voluntad de Dios. No necesitamos un cambio de estrategia. Necesitamos un avivamiento para nuestra iglesia. No necesitamos un cambio de mensaje. Necesitamos una aplicación de Dios. No necesitamos un movimiento fuera de Dios. Necesitamos un movimiento hacia Dios. No necesitamos un cambio de movimiento. Necesitamos movernos junto con Dios. No necesitamos un nuevo movimiento. Necesitamos que Dios se mueva en nosotros y a través de nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tener discernimiento espiritual y entender que no necesitamos un nuevo movimiento. Necesitamos lo tuyo, Señor, la senda antigua, lo que está probado, lo que es seguro, el camino que lleva a la vida, no el camino ancho, sino el estrecho. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestros caminos y considerar: ¿por qué camino ando? ¿O cuál camino es el que me atrae? Y reubicarme y decidir andar por la senda antigua. Ayúdanos, Señor, porque en un mundo tan confuso y tan oscuro, necesitamos hacer nuestra parte y llevar la luz, tu luz, a este mundo en tinieblas. Nunca lo vamos a lograr con un nuevo movimiento. Perdónanos, Señor, por no ser obedientes e ignorar lo que tú ya nos has dado, y por coquetear con lo que el mundo nos ofrece. Pido tu bendición para cada persona que esté escuchando y para cada congregación, Señor, representada. Ayúdanos, Señor, a ser la clase de cristianos que tú necesitas que seamos o quieres que seamos. Pido tu bendición para cada oyente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor, aquí estamos y gracias por la enseñanza. Fíjese que hay algo aún de lo que usted dijo que es cierto, que la palabra movimiento ni aparece en la Biblia y todo.